Listo. En la semana, en alguno de los chats, alguien preguntó, compartió algunos síntomas físicos con los que está luchando y emociones que vienen aparejadas a veces de los síntomas físicos, como miedo, desánimo, y compartió en el chat y quiso que entre el grupo lo apoyáramos, preguntando qué debo practicar, cuánto tiempo debo practicar, etcétera. Y bueno, todos estuvimos comentando sobre el tema y le dije que en la sesión de hoy íbamos a hablar un poquito más. Y es una pregunta que todos nos hacemos. La verdad es que la mayoría de nosotros nos acercamos al Chinen Chikung por un tema de salud física. No fue mi caso, pero sí entendí en el primer curso que tomé que el Chinen Chikung es una práctica encaminada a la salud física. Y con el tiempo, con la práctica, me he dado cuenta de que no, la definición de Chinen Chikung es muy clara, es la maestría o el manejo del chi con maestría para las máximas habilidades del ser humano, alcanzar la sabiduría. En el camino, claro está, que tenemos el beneficio de la salud física, pero no es el objetivo. Ahora, ¿cuánto tiempo debemos practicar Chinen Chikung cuando sí tenemos un tema físico, unos síntomas físicos? Y para mí es muy importante la comprensión que he tenido a través de la práctica de que el Chinen Chikung es un entrenamiento mental y de que los síntomas físicos están reflejando una información que está recibiendo el cuerpo y simplemente la está expresando. Entonces, a veces sentimos que estamos atrapados en esta contradicción en querer pensar positivo y en querer decir soy salud perfecta, soy armonía perfecta, los síntomas desaparecen, los bloqueos desaparecen y que mi cuerpo está manifestando síntomas que llaman todo el tiempo mi atención. Y nos sentimos de pronto atrapados en esa contradicción. Quiero tener pensamientos positivos, pero los síntomas físicos me jalan. Y todo el tiempo estoy tratando de confirmar y comprobar si la práctica me está funcionando para eliminar esos síntomas físicos. Y como no es así, entonces me frustro y pienso que a lo mejor estoy haciendo algo mal con mi práctica. Alce la mano virtual, la manita que viene aquí en el Zoom, quien haya sentido algo similar. Y aquí tengo a Rafa y alza la mano. Sí, se siente como que vivimos en esta contradicción y nos entran muchísimas dudas sobre si estaré practicando bien o no, porque no estoy eliminando los síntomas físicos o la práctica no me está ayudando a eliminar los síntomas físicos. Pero es muy importante entender qué es lo que estamos haciendo con el Chinen Chikung. El Chinen Chikung, sobre todo, nos está desarrollando habilidades especiales. Y la habilidad especial más importante que estamos desarrollando es la habilidad de observar con claridad. Yo no puedo limpiar o no puedo eliminar los bloqueos de información que no he detectado. Entonces, lo más importante es que la práctica me da la claridad mental. ¿Cómo hacemos esto? No importa el método que estés practicando. Si estás practicando algún método de movimiento, algún método dinámico, el poner atención sin distracción en los movimientos está llevando mi mente a un estado de completa concentración y claridad. Al practicar los métodos dinámicos, también empezamos a identificar cuáles son mis patrones de reacción. Me doy cuenta que al tener mucho tiempo los brazos levantados y estamos jalando y empujando, por ejemplo, empiezo a sentir dolor en los hombros. ¿Y cuál es mi reacción cuando siento la incomodidad?
Y ese tipo de información es la que resulta muy útil. Mis patrones de pensamiento se reflejan en el cuerpo. Cuando me enojo ante una incomodidad o cuando me rindo ante la incomodidad, estoy demostrando patrones y hábitos mentales que tenemos. Dice el maestro Pang en el libro de habilidades especiales, las habilidades especiales nos sacan de los marcos de referencia. Y, por ejemplo, el marco de referencia fácil o difícil solo está en la mente. Tan es así que si, por ejemplo, nosotros no nos dedicamos a la música y estamos platicando con alguien que se dedica a la música, que tiene talento musical, y yo le digo, qué difícil es leer una partitura, y me va a contestar, no, no es difícil. Es decir, fácil o difícil son percepciones. No son elementos fijos que vivan en el mundo. Grave o no grave. Doloroso o no tan doloroso. Incómodo o cómodo. Esos son marcos de referencia muy personales, son individuales y solamente viven en la mente. Entonces, es muy importante empezar a darnos cuenta cuáles son nuestros marcos de referencia. No puedo limpiar aquello que no he visto. La práctica nos da esa claridad de ir viendo cuáles son mis patrones y mis marcos de referencia y cómo estoy juzgando el mundo. También la práctica, ya sea de los métodos dinámicos o estáticos, nos da la oportunidad de observar todo lo que compone una experiencia. La experiencia está compuesta de los estímulos a los órganos sensoriales, lo que veo, lo que huelo, lo que escucho, lo que siento con el tacto, el gusto. Mi experiencia también está compuesta de sensaciones en el cuerpo. Mi experiencia también está compuesta de emociones. Y mi experiencia también está compuesta de pensamientos. En la práctica, al desarrollar la capacidad de la mente o de la conciencia de observar, empiezo a darme cuenta que en una experiencia, en una práctica de un método dinámico o estático, puedo observar emociones, pensamientos, sensaciones, y que esas sensaciones, emociones y pensamientos a lo largo de la práctica van cambiando. Entonces, la experiencia en sí me da la oportunidad de darme cuenta de que si esos elementos están cambiando todo el tiempo, yo no soy esos elementos. Hay una mente consciente que observa los pensamientos, las emociones, las sensaciones. Y esas sensaciones, esos elementos de la experiencia están cambiando todo el tiempo. Entonces, empezamos a identificar tres grandes ámbitos que componen la experiencia. Por un lado está la experiencia, esos elementos que acabamos de decir. Por otro lado está el darme cuenta de esos elementos. Y por otro lado está mi interpretación o mi historia de esos elementos. Yo puedo percibir, puedo darme cuenta de que hay una incomodidad. La historia o la interpretación alrededor de esa incomodidad es 100% personal. Cada quien tiene su propia interpretación, digamos, de los elementos o los hechos de la experiencia. Entonces, la práctica nos está dando todo eso con la posibilidad de trasladar eso que me di cuenta en la práctica a eso que me está causando incomodidad en este momento, que pueden ser unos síntomas físicos de una enfermedad. Y también me ayuda a darme cuenta de que esa enfermedad o esa sensación de enfermedad, número uno, obedece a ciertos marcos de referencia, ciertos grados dentro de mi mente o niveles de gravedad o no gravedad. Y por otro lado, que está cambiando todo el tiempo. Dicen los maestros, lo que tiene la capacidad de aparecer, tiene la capacidad de desaparecer. Esa enfermedad comenzó en algún momento
Y así como puedes recordar que hace 20 años tuviste una gripa muy fuerte, o te operaron de algo, o un dolor de muela, ya no está. Todo lo que tiene esa capacidad de aparecer tiene la capacidad de desaparecer. Tenemos que darle ese espacio y observar el movimiento. Todo está cambiando todo el tiempo. Entonces, es importante para mí compartirles que la práctica me ha dado la posibilidad de que ese espacio de 30 minutos, una hora en la que estoy practicando, estoy desarrollando todas estas habilidades de la conciencia y que se vuelve un espacio muy contenido en el que puedo soltar los marcos de referencia. Todos hemos tenido la oportunidad de estar en una práctica en la que perdemos la noción del tiempo y del espacio. Si podemos soltar el marco de referencia del tiempo y el espacio, podemos soltar casi cualquier marco de referencia. Y se vuelve un espacio que después puedo aplicar o practicar en la vida diaria. Recibo muchas veces el comentario de por qué en la práctica se me quita el dolor y en cuanto termina la práctica y empiezo mi día o empiezo mis actividades, regresa el dolor. Y todo tiene que ver también con el estado de la mente. La mente clara y transparente puede poner esa distancia con el contenido de la experiencia. Y al poner esa distancia, empezamos a quitarle energía a cierta información. Recuerden, donde está la mente, está el chi. Si mi mente está todo el tiempo confirmando si se fue o no se fue el dolor, si se fue o no se fue el síntoma, solamente estoy alimentando esa información. Y el espacio de la práctica me da un espacio en donde puedo soltar por un ratito y tener la mente clara y transparente. Pero la intención es que ese estado de la práctica sea un estado cada vez más constante cuando abrimos los ojos. Entonces, esta sensación de contradicción que a veces sentimos, de que practico mucho, pero los síntomas siguen ahí, también se vuelve una oportunidad de oro para llevar la práctica a esa sensación de contradicción y observar esos pensamientos, observar la sensación de frustración, por ejemplo. No hay sensación que no podamos observar. Puedo observar la sensación de no tener sensación. Puedo observar la sensación de frustración, puedo observar la sensación de aburrimiento, puedo observar la sensación de cansancio, incluso la sensación que me provoca el decir, no sé si lo estoy haciendo bien, la sensación de duda, puedo observar esa sensación. En el momento en que pongo esa distancia y observo la sensación, observo el pensamiento, le doy la oportunidad a ese chi de fluir mejor. Y puedo con mayor claridad observar cómo aparece la sensación de frustración, cómo cambia la sensación de frustración cuando le abro el espacio y cómo eventualmente esa sensación de frustración desaparece y se sustituye a lo mejor por otra. Pero puedo ver ese movimiento y yo ya no soy la sensación, yo soy la mente que observa la sensación. Entonces, ese cambio dentro de la práctica es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a practicar hoy una meditación. Vamos a pronunciar un sonido muy sencillo para los que no lo conocen. Es el sonido Shenji. Lo voy a apuntar en el chat. Son, de hecho, 2 sonidos. Y Shenji tiene un significado y se puede practicar con ese significado, pero no es la intención con la que lo vamos a practicar hoy. Hoy vamos a practicar el sonido simplemente para desarrollar, hacernos más conscientes de cómo estamos desarrollando nuestra capacidad de observación. Y lo podemos hacer con cualquier sonido, con cualquier mantra. Vamos a practicar Shenji, primero poniendo atención a la vibración que produce el sonido cuando lo pronuncio en voz alta. Shen, Ji. Se siente una vibración. Específicamente,
en la cabeza en la mayoría de las personas. Otros lo sienten más en la zona de la garganta y la boca. Y después vamos a ir reduciendo el volumen de Shenji. Vamos a murmurar Shenji y después vamos a pronunciar Shenji en silencio en el centro de la cabeza. Y yo los voy a ir guiando para que nos demos cuenta todo lo que está pasando mientras la conciencia recibe la información Shenji y envía la información Shenji. Entre un sonido y otro, entre Shen y Ji, hay un espacio de silencio. Y entre Ji y el siguiente Shen hay otro espacio de silencio. Cuando nosotros nos concentramos en el espacio de silencio, el significado o el contenido de lo que estamos pronunciando o expresando, que pueden ser palabras, pueden ser pensamientos, pueden ser emociones, pierde carga, pierde significado. Vamos a poner la atención en el silencio. ¿De acuerdo? Amilcar, ¿tú tienes alguna duda o solo se quedó la manita levantada? A lo mejor es Mara. Ajá. Sí, se quedó. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Simplemente vamos a encontrar una postura cómoda. Vamos a ajustar nuestra postura. Nos sentamos con la espalda erguida, la coronilla levantada, la barbilla contraída o entremetida suavemente. Y vamos a llevar la mirada hacia el frente. La vamos a enfocar en un punto diminuto. Un punto en el horizonte lejano. Y vamos a observar ese punto desde el centro de la cabeza. Suavemente vamos a regresar la atención, despacio, en 3, 2, 1, y cerramos los ojos. Toda la atención en el centro de la cabeza. Observamos el centro de la cabeza. Escuchamos el centro de la cabeza. Sentimos el centro de la cabeza. Muy profundo. Date cuenta cómo con esta pequeña práctica estamos saliendo de la mente lógica conceptual, porque observas el centro de la cabeza y no encuentras nada. Tratas de escuchar el centro de la cabeza, no hay sonido. Tratas de sentir profundo el centro de la cabeza, no hay sensación. Relaja. Vamos a organizar el campo de chi con la intención de tener una mente clara y transparente. La cabeza toca el cielo, los pies profundos en la tierra. El cuerpo se relaja. La mente se expande.
respeto hacia afuera, serenidad por dentro. La mente y el corazón claros y transparentes. La mente, corazón. La apariencia luce humilde. No hay otros pensamientos. Reflejamos el universo infinito. La mente refleja el interior del cuerpo profundo. Todo nuestro ser en perfecta armonía. Vamos a comenzar a pronunciar el sonido Shenji, poniendo atención en la vibración. No importa dónde la sientas, solo pon la atención en la vibración. Shen, Ji, 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 Shen,
she, ji, she, ji, she, ji, she, ji. Vamos a continuar pronunciando el sonido, pero como un susurro muy querido. Y vamos a comenzar a observar cómo entre Shen y Yi hay un silencio. Entre Yi y el siguiente Shen hay un silencio. La atención puesta en el silencio, el sonido, el silencio, el sonido. Vamos a comenzar a hacernos conscientes cómo hay un silencio. Después viene la intención de Shen y después viene el sonido Shen. La intención de terminar Shen, viene un silencio. La intención de Yi, viene Yi. La intención de terminar Yi y el silencio.
Vamos a continuar pronunciando Shenji en silencio. Sigue notando los espacios de silencio y la intención del pensamiento. Y cuando aparece el sonido Shen o el sonido Ji, no sustituye al silencio. El silencio siempre está en el trasfondo de todo sonido, así como el vacío siempre está en el trasfondo de todo pensamiento. Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji. Lleva toda la atención al silencio. Sí, 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 Vamos a comenzar a pronunciar el sonido Shenji más rápido. Shenji, 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 Shenji,
Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji, Shenji. Shenji, 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 Shenji. Pronuncia el sonido Shenji en tu mente 100,000 veces por minuto. Shenji, 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 Shenji. 1,000,000 de veces por minuto. Un millón de veces por minuto. Y en el trasfondo, el silencio. Shenji, 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 Shenji. Bajamos de nuevo la velocidad. Shen, Di, 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 Shen, Di. Vamos a quedar unos minutos en silencio observando cualquier pensamiento que aparezca. Así como observaste Shenji, puedes observar el silencio entre un pensamiento y otro y el trasfondo de silencio. No importa el contenido del pensamiento, por muy importante que parezca el pensamiento, siempre hay un espacio de silencio entre uno y otro. Siempre hay un trasfondo de silencio, de vacío. Solo cambia el foco de atención.
El trasfondo de silencio es el campo de chi, un campo de infinitas posibilidades. Cualquier sonido se puede manifestar en ese silencio. Cualquier información se puede manifestar en el vacío. La mente clara y transparente.
Suavemente vamos a llevar la atención desde la cabeza hacia abajo por el cuello, a través del pecho, hacia el dantien bajo en el centro del abdomen. Vamos a dar unos pequeños círculos con Ming Men, la espalda baja, y vamos a girar hacia la izquierda. Llevamos la cintura a la izquierda y atrás, derecha y al frente. Toda la atención en Ming Men, en el dantien bajo. Círculos suaves hacia la izquierda, relajando. Izquierda y atrás, derecha y al frente. Detenemos el movimiento y dibujamos ahora círculos a la derecha. Detenemos el movimiento, centramos el cuerpo. Con las manos recogemos chi desde todas direcciones.
y cubrimos el ombligo. Integramos el chi. Integramos la información de esta nueva habilidad de la mente de observar el silencio. Toda la atención en el silencio. No importa el contenido del pensamiento, si tu pensamiento es otra vez este síntoma, la enfermedad no desaparece, se puede poner más grave. Otra vez este problema en el trabajo, esta situación con mi pareja, con mis hijos. Entre un pensamiento y otro hay un espacio de silencio. Y en el trasfondo de todo pensamiento está el vacío. El contenido del pensamiento ya no es lo más importante. Despacio, separamos las manos. Muy, muy lentamente, sin prisa, podemos ir abriendo los ojos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Voy a cerrar la sesión así en silencio. Vamos a mantener este estado. La mente está muy clara, muy tranquila. Cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto en el chat grupal, en el chat privado, como ustedes quieran. Buenas noches. Juan Newton.